La muerte llegó a la vida de Carmen en forma de fiebre amarilla, una enfermedad que se llevó a su esposo Ricardo en tan solo 5 días, convirtiéndolo de un hombre fuerte y trabajador en un cadáver amarillento y demacrado que tuvo que ser enterrado antes del amanecer para evitar el contagio. Era el verano de 1947 en las tierras bajas de Veracruz, donde el calor pegajoso se mezclaba con el olor a café maduro y muerte reciente. Y Carmen, de apenas 29 años y con 4 hijos que alimentar, estaba junto a una tumba poco profunda, demasiado aturdida para llorar, demasiado aterrorizada por el futuro inmediato como para permitirse el lujo de llorar. Ricardo había sido jornalero en la finca El Silencio, una vasta extensión de cafetales que se extendía por las colinas como una mancha verde oscura, propiedad de don Eugenio Salazar, un hombre con más tierra que compasión y más dinero que escrúpulos. Durante 10 años, Ricardo se había levantado antes del amanecer para recoger los rojos granos de café bajo el sol implacable, ganando apenas lo suficiente para mantener a su familia en una choza de chapa ondulada y madera podrida a las afueras de la plantación, viviendo al día con la perpetua esperanza de que algún día las cosas mejorarían, una esperanza que la fiebre había aplastado junto con sus pulmones. Carmen recordaba con dolorosa claridad la última conversación coherente que había tenido con su esposo. Delirante por la fiebre, él le había agarrado la mano con una fuerza desesperada que desmentía su frágil cuerpo, y le había susurrado con voz ronca y entrecortada: «La finca, Carmen. Si me pasa algo, no dejes que te echen. Exígenos lo que te deben. Tenemos derecho a ello». Pero Carmen sabía, con la amarga certeza de quien siempre había vivido bajo la bota de los poderosos, que los derechos de los pobres eran tan frágiles como el humo y tan fáciles de ignorar como el llanto de un niño hambriento. Tenía razón. 3 días después del entierro, cuando el cuerpo de Ricardo ni siquiera se había enfriado del todo bajo la tierra seca, el capataz de la hacienda, un hombre gordo y sudoroso llamado Macario, con aliento a aguardiente y ojos de cerdo, llegó a la puerta de su choza con una sonrisa torcida que no le llegaba a los ojos. «Viuda», dijo sin quitarse el sombrero, sin mostrar el menor respeto por su luto. «Don Eugenio dice que tiene hasta el domingo para desocupar. La casa es de la hacienda y es necesaria para un trabajador vivo, no para una mujer sin un hombre que la mantenga». Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Pero, señor Macario», suplicó, odiándose por el tono suplicante, «Ricardo trabajó aquí 10 años. Tengo 4 hijos. Deme al menos un mes para encontrar otro sitio a donde ir para...» «El domingo», interrumpió Macario escupiendo en el suelo cerca de sus pies descalzos. «Y si no se va voluntariamente, vendremos a sacarla a la fuerza». Don Eugenio ya fue demasiado generoso al dejarla quedarse 3 días. Se dio la vuelta y se marchó dejando a Carmen parada en la puerta de su casa, sintiendo cómo el mundo que conocía se desmoronaba como adobe mojado. Si esta historia ya te está cautivando, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuéntame en los comentarios desde dónde la escuchas. Me encanta saber de ti. Esa noche Carmen no durmió. Se sentó en el suelo de tierra de su choza, rodeada de sus 4 hijos que dormían inquietos sobre una estera desgastada, e intentó encontrar una solución en la oscuridad. Pedro, el mayor, apenas tenía 8 años, demasiado pequeño para trabajar, pero no demasiado pequeño para comprender el miedo que vio en los ojos de su madre. Lucía tenía 6 años, Rosa 4. Y el pequeño Miguel, de apenas 2, seguía buscando el pecho de su madre por las noches, sin comprender que el mundo se había vuelto infinitamente más frío y cruel. Carmen lo había intentado todo en esos 3 días desesperados. Había ido al pueblo en busca de trabajo, tocando puertas de casas grandes, ofreciéndose a lavar ropa, cocinar, limpiar, cualquier cosa que pudiera mantener con vida a sus hijos. Pero las puertas se cerraban antes de que pudiera terminar de hablar, o peor aún,
Le ofrecían salarios tan miserables que ni siquiera alcanzaban para tortillas, pues los patrones esperaban aprovecharse de su desesperación. Una mujer con vestido de seda y perfume caro le había ofrecido quedarse con Pedro para entrenarlo como sirviente. Separándolo de ella, y Carmen había huido de esa casa como si el mismísimo diablo la persiguiera, jurando que moriría antes de entregar a uno de sus hijos. No tenía familia a la que recurrir. Sus padres habían muerto años antes de tuberculosis, y sus únicos tíos que le quedaban vivían en un rancho tan pobre como ella, con sus propias bocas que alimentar y sin espacio para 4 hijos más. Ricardo tampoco tenía parientes cercanos que pudieran ayudarla. Estaban solos en el mundo, una pequeña isla de miseria en un mar de indiferencia. El hambre ya les roía el estómago. Carmen había racionado las últimas tortillas rancias y los frijoles rancios que quedaban en la olla, dándoles la mayoría a los niños mientras masticaba lentamente un trozo de pan duro remojado en agua para engañar a su propio estómago. Miguel lloraba más de lo habitual, irritado porque a Carmen se le estaba acabando la leche por el estrés y la falta de alimento, y su llanto era como un puñal que le atravesaba el corazón una y otra vez, recordándole su fracaso como madre. El domingo llegó con una crueldad luminosa, un día soleado y hermoso que contrastaba obscenamente con la tragedia que se desarrollaba en la choza de hojalata. Carmen despertó con el sonido de cascos de caballos y risas masculinas, el sonido de hombres que habían venido a hacer un trabajo sucio, pero cuyas conciencias estaban tranquilas porque ella no era más que un número, una molestia, una viuda prescindible. Macario llegó acompañado de 3 peones, hombres con los que Ricardo había trabajado codo con codo, pero que ahora evitaban el contacto visual, avergonzados de su papel, pero sin el valor de negarse. «Es hora, viuda», anunció Macario desde su caballo, disfrutando del poder que le daba cumplir las órdenes del jefe. «Recoge tus cosas y lárgate antes de que tengamos que ayudarte». Carmen, con una dignidad que no nacía del orgullo, sino de una rabia pura e impotente, recogió sus pocas pertenencias. Una estera enrollada, una olla abollada, 2 rebozos raídos, la ropa remendada de los niños y la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a su madre. Todo lo que poseía en el mundo cabía en 2 costales de yute. Cargó a Miguel sobre su espalda. Atado con su rebozo, tomó a Rosa de la mano y, con Pedro y Lucía caminando detrás de ella, con los ojos llenos de lágrimas, salió de la choza que había sido su hogar durante una década, sin mirar atrás, porque, si lo hacía, sabía que se derrumbaría allí mismo. Los hombres comenzaron a desmantelar la choza antes de que ella llegara a la carretera, arrancando las láminas de zinc con palancas, borrando cualquier evidencia de la existencia de la familia de Ricardo. El sonido del metal al desprenderse de los clavos era como el de huesos al romperse. Carmen vagó sin rumbo durante horas bajo el abrasador sol del mediodía, levantando nubes de polvo rojo del camino de tierra con los pies descalzos, buscando la escasa sombra de los mangos que bordeaban los senderos. Pedro y Lucía arrastraban los pies tras ella, exhaustos y sedientos, pero sin quejarse porque veían la tensión en los hombros de su madre, esa rigidez que les decía que la situación iba muy mal y que no debían añadir más peso a su carga. Miguel dormía contra su espalda, pequeño y cálido como un carbón, y Carmen agradecía su sueño porque significaba que al menos uno de ellos no sufría conscientemente. No tenía ningún plan. Había salido de la granja con la vaga idea de llegar al pueblo y buscar la caridad de la iglesia, pero el pueblo estaba a 4 horas de camino, y el sol ya se ponía, tiñendo el cielo de un naranja sangre que anunciaba el fin del día y el comienzo de una noche para la que no tenía refugio. La idea de dormir a la intemperie con sus 4 hijos, expuesta a animales, borrachos en el camino y al frío que descendía de las montañas al anochecer, la llenó de un pánico visceral que le oprimió el pecho como una mano gigante. Fue entonces, en ese momento de absoluta desesperación, que oyó las voces.
Carmen se había detenido junto a un pozo comunitario a las afueras de una aldea para dar agua a los niños, llenando su único cuenco de barro con el agua turbia del fondo mientras Rosa bebía como si no hubiera bebido en días, cuando dos mujeres mayores se acercaron con sus propias jarras, hablando en voz baja, pero no lo suficiente como para que Carmen no las oyera. ¿Se enteraron de que la finca Los Gritos sigue vacía?, preguntó una de ellas, una mujer delgada con el pelo recogido en un moño apretado. Don Eugenio la compró hace años al banco después de que los Herrera la abandonaran, pero nadie quiere trabajar allí. Dicen que... «Cállate, Remedios», la interrumpió la otra mujer, más joven pero igual de demacrada por el trabajo. «Esos son cuentos de viejas. La tierra está maldita por la falta de trabajo, no por los fantasmas. Maldito o no, ahí está, vacío y podrido», continuó Remedios bajando aún más la voz. «Las casas de los trabajadores, el granero, todo abandonado desde hace 5 años. Mi madrina dice que a veces se oyen gritos por la noche, pero yo digo que son solo los monos aulladores de la sierra, nada más». Carmen sintió que algo se encendía en su pecho, una pequeña chispa de esperanza desesperada. Una granja abandonada significaba refugio, muros entre sus hijos y la noche, tal vez agua de algún pozo olvidado. No le importaban los gritos ni los fantasmas. Había descubierto que el hambre real y la impotencia tangible eran mucho más aterradoras que cualquier leyenda. Se acercó a las mujeres con el corazón latiéndole con fuerza. «Disculpen, señoras», dijo con humildad. «Las oí hablar de una granja abandonada. ¿Podrían decirme dónde está?» Las dos mujeres la miraron de arriba abajo, evaluando su lamentable estado, su ropa sucia, los niños aferrados a sus faldas. Remedios negó con la cabeza. «Ay, muchacha, no querrás ir allí. Es un lugar miserable. Los Herrera lo perdieron todo. La cosecha se perdió 3 años seguidos. Sus trabajadores murieron de algo que los médicos no pudieron curar. Y al final, el viejo Herrera se ahorcó de una viga del granero. Nadie ha vuelto a pisar esas tierras desde entonces, por temor a que la desgracia se contagie». «No me importa la desgracia», respondió Carmen con una firmeza que sorprendió a las mujeres e incluso a ella misma. «Lo sé bien. Solo necesito un techo para esta noche, un lugar donde mis hijos no duerman a la intemperie. Por favor». La otra mujer, conmovida, o quizás simplemente queriendo librarse de aquella viuda insistente, señaló hacia el este, donde se alzaban las colinas cubiertas de densa vegetación. «Sigue el sendero que sube al Cerro Gavilán, cruza el cauce seco del río y verás una puerta de hierro oxidada con la letra H aún visible. Esa es la entrada a Los Gritos, pero que conste que te advertimos, ese lugar no es para vivos». Carmen hizo una reverencia en agradecimiento y se dio la vuelta antes de que las mujeres intentaran disuadirla, o peor aún, interrogarla sobre su historia. Miró en la dirección que le habían indicado, hacia las colinas que ya empezaban a oscurecerse con las sombras del crepúsculo, y sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el viento que empezaba a soplar. Pedro se acercó a ella siguiendo su mirada. «Mamá, ¿vamos a dormir allá arriba?», preguntó con la voz temblorosa, como la de un niño que intenta ser valiente. Carmen asintió pasando la mano libre por el pelo sucio de su hijo. «Sí, mi amor, encontraremos una casa donde podamos descansar. No tengas miedo». «¿Y si hay fantasmas?», susurró Pedro. Sus grandes ojos reflejaban los miedos que las leyendas del pueblo habían sembrado en su joven mente. Carmen se arrodilló a su altura, sujetándole el rostro entre sus manos callosas. «Los fantasmas, si existen, no dañan a los niños buenos, y ustedes son los mejores niños del mundo. Los protegeré, pase lo que pase. ¿Me creen?». Pedro asintió, aunque el miedo no desapareció por completo de su rostro. Carmen se levantó, acomodó el peso de Miguel en su espalda y comenzó a caminar hacia las colinas, hacia finca Los Gritos, hacia lo desconocido, que no podía ser peor que la certeza de morir de hambre en el camino. La subida era brutal.
El sendero se había convertido en poco más que un sendero cubierto de maleza, evidencia de que nadie lo había transitado en mucho tiempo. Las ramas de los arbustos espinosos les arañaban las piernas, y Carmen tuvo que cargar a Rosa en un brazo mientras sujetaba a Miguel a la espalda, porque la pequeña no podía seguir el ritmo agotador. El sudor le corría por la cara, mezclándose con el polvo hasta formar un lodo salado que le picaba los ojos, pero no se detuvo, impulsada por la urgente necesidad de encontrar refugio antes de que cayera la oscuridad total. Cuando finalmente llegaron a la verja de hierro, la última luz del día se desvanecía rápidamente, dando paso a un crepúsculo violáceo que alargaba las sombras amenazadoramente. La verja, tal como la había descrito la mujer, estaba cubierta de óxido. La letra H apenas era visible bajo décadas de abandono, colgando de una sola bisagra y entreabierta, como una boca que los invitaba a entrar en las fauces de algo antiguo y olvidado. Más allá de la puerta, el camino seguía serpenteando entre cafetales silvestres que habían crecido sin control, las plantas enredadas en una selva verde oscura que olía a humedad y vegetación en descomposición. A lo lejos, apenas visible en la creciente penumbra, Carmen distinguió las siluetas de varias estructuras, la gran casa en lo alto de una pequeña colina, y más cerca, las casas de los trabajadores, construcciones de adobe y madera que parecían a punto de derrumbarse por el peso del tiempo y el abandono. Carmen empujó la puerta que crujió con un sonido agudo y oxidado que rompió el silencio de la tarde e hizo que Lucía se apretara más contra las faldas de Carmen. El sonido parecía viajar por el valle, rebotando en las colinas, anunciando su llegada a quienquiera que habitara ese lugar. No hubo respuesta. Solo el canto de los grillos que comenzaba a elevarse con la noche y el lejano ulular de un búho. Caminaron por el sendero y, a cada paso, Carmen sentía el peso del lugar, no de forma sobrenatural, sino profundamente humana. Era el peso de una historia trágica, de sueños destrozados, de vidas que se habían extinguido allí sin explicación. Los cafetos, que alguna vez debieron ser ordenados y productivos, ahora crecían retorcidos y enfermos, con las hojas manchadas de hongos negros y las ramas rotas por tormentas olvidadas. La primera, casa de los trabajadores a la que llegaron, era una estructura rectangular de adobe con techo de tejas, muchas de las cuales se habían derrumbado, convirtiéndose en fragmentos rojos esparcidos por la tierra. Las paredes estaban agrietadas, con grandes fisuras que se elevaban desde los cimientos como venas varicosas, y la puerta de madera colgaba torcida, medio arrancada de sus goznes. Carmen miró dentro con cautela, protegiendo instintivamente a sus hijos tras ella. El olor que emanaba de la casa abandonada la golpeó como un puñetazo. Humedad profunda, madera podrida, excrementos de animales y algo más dulce y nauseabundo que se negaba a identificar. Dentro la oscuridad era casi total, rota solo por los rayos de luna que se filtraban por los agujeros del techo. Distinguió los restos de muebles destartalados, una mesa volcada, retazos de tela que podrían haber sido cortinas o ropa, todo cubierto por una gruesa capa de polvo y telarañas que brillaban como encaje fantasmal en la penumbra. «Aquí no», murmuró Carmen para sí misma, sintiendo que sus instintos le gritaban que no entrara. Pasó a la siguiente casa, que estaba en aún peores condiciones, con una pared completamente derrumbada que dejaba el interior expuesto a la intemperie. La tercera casa tenía el techo parcialmente derrumbado, dejando al descubierto las vigas de madera negras y podridas. La cuarta casa, sin embargo, parecía estar en relativamente mejor estado. Era más pequeña que las demás, probablemente por haber albergado a una sola familia en lugar de a varios trabajadores, y aunque las paredes mostraban señales de abandono, el techo parecía intacto. La puerta estaba cerrada, pero no con llave, sujeta solo por el abultamiento de la madera húmeda. Carmen empujó con el hombro, y la puerta cedió con un crujido de protesta, abriéndose a un interior oscuro que olía a confinamiento, pero no a muerte. «Esperen aquí»,
Ordenó a los niños en la entrada y entró sola, tanteando las paredes con las manos extendidas como una ciega. Sus dedos tocaron adobe frío y húmedo, telarañas que se rompían al tacto. Y, finalmente, cerca de lo que debía ser el centro de la habitación, una mesa que aún seguía en pie. Había una pequeña ventana en la pared del fondo, tapiada con tablones que bloqueaban la luz exterior. Carmen palpó hasta encontrar el borde de uno de los tablones y tiró con fuerza, arrancándolo con un ruido metálico de clavos oxidados al ceder. Un rayo de luna entró, iluminando tenuemente el interior. La casa constaba de una sola habitación grande, con una chimenea de piedra en una esquina, un catre de madera sin colchón contra una pared y varias cajas de madera apiladas que habían servido de almacén. El suelo era de tierra compactada, duro y frío, pero relativamente limpio, sin señales de que animales grandes lo hubieran usado como guarida. Había huellas de ratón, sí, y probablemente murciélagos en las vigas del techo, pero nada que representara un peligro inmediato. «Pueden pasar», llamó Carmen a sus hijos con una voz extraña y hueca en el espacio vacío. Los niños entraron en fila, apretados, mirando a su alrededor con una mezcla de alivio por estar dentro y miedo a lo desconocido. Pedro se acercó a la ventana abierta y miró hacia el oscuro valle, donde las luces del pueblo centelleaban como luciérnagas lejanas, a kilómetros de distancia, inalcanzables. Carmen desató a Miguel de su espalda y lo colocó en el suelo, donde el niño se sentó de inmediato, demasiado cansado para llorar. Extendió la estera en el rincón más seco de la habitación y reunió a sus 4 hijos sobre ella, cubriéndolos con los 2 chales que tenía, aunque sabía que no serían suficientes contra el frío de la montaña que ya empezaba a filtrarse por las grietas de las paredes y la ventana abierta. No tenían comida, no tenían agua, no tenían fuego, pero tenían un techo, y en ese momento eso debía ser suficiente. Carmen estaba sentada con la espalda contra la pared, observando la puerta abierta, con los oídos hipersensibles a cualquier sonido inusual. El cansancio le pesaba como plomo en los párpados, pero se obligó a mantenerse despierta, cumpliendo la promesa que le había hecho a Pedro. Cuidaría de ellos, pasara lo que pasara. La noche cayó por completo, trayendo consigo una oscuridad que parecía sólida, tangible, como si pudiera tocarla y sentir su peso. Los sonidos de la granja abandonada comenzaron a surgir. El crujido de la madera al asentarse, el susurro de las hojas secas arrastradas por el viento, el chasquido ocasional de una rama al romperse en el cafetal silvestre. Y más lejos, mucho más lejos, algo que podría haber sido el viento entre los árboles o el crujido de una vieja estructura derrumbándose lentamente, pero que también podría haber sido algo más. Carmen apretó los puños en su regazo sintiendo las uñas clavándose en las palmas. No iba a tener miedo. No podía permitírselo. El miedo era para quienes tenían opciones, y ella no tenía ninguna. Esta granja abandonada, con su historia sombría y sus gritos legendarios, era ahora su hogar, aunque solo fuera por esta noche. Mañana, con la luz del día, buscaría agua en algún pozo olvidado, buscaría algo para comer entre los cafetos silvestres, encontraría la manera de sobrevivir otro día. Los niños se durmieron uno a uno, abrumados por el cansancio. Primero Rosa, luego Lucía, luego Miguel en brazos de Carmen, y finalmente Pedro, quien luchó contra el sueño hasta el último instante, queriendo ser el hombre de la familia que su padre ya no podía ser. Carmen los escuchaba respirar, ese sonido que era lo más parecido a la música para los oídos de su madre, prueba de que seguían vivos, de que sus corazones seguían latiendo contra viento y marea. Fue en ese profundo silencio de medianoche, cuando hasta los grillos parecían haber callado, que Carmen lo oyó por primera vez. No era el viento, no era un animal, era un sonido que provenía de las profundidades de la granja, transportado por el frío aire nocturno. Fue un grito. No, no fue un solo grito, fueron múltiples voces,
superpuestas, que resonaban desde un lugar indeterminado. Voces humanas, cargadas de un sufrimiento espeluznante, que subían y bajaban como un canto lastimero, un lamento colectivo que llevaba años sin respuesta. Carmen se tensó como la cuerda de un arco, con la mirada fija en la oscuridad del exterior, con la respiración entrecortada. Los gritos continuaron durante casi un minuto, luego cesaron de golpe, dejando un silencio que, de alguna manera, era peor que el propio sonido. Su mente racional le decía que debía ser el viento, que debía ser su imaginación, alimentada por el cansancio y las historias de las mujeres del pozo. Pero su instinto, ese conocimiento primario que habita en lo más profundo del alma humana, le decía algo diferente. Le dijo que en algún lugar de esta finca algo o alguien sufría, y que ella, Carmen, acababa de ser testigo de ese sufrimiento. Se abrazó a sí misma, temblando no solo de frío, y cerró los ojos, rezando a Nuestra Señora de Guadalupe para que los protegiera hasta el amanecer. No sabía qué había encontrado en esta finca abandonada, pero sabía con terrible certeza que el precio de este refugio podría ser mucho más alto de lo que había imaginado. Los gritos no volvieron esa noche, pero Carmen tampoco durmió. El amanecer llegó con cruel lentitud, filtrándose por la ventana descubierta con pálidos rayos lechosos que revelaban la verdadera magnitud de la miseria en su refugio. Carmen no había pegado ojo. Había pasado las horas de oscuridad con la espalda rígida contra la pared de adobe, observando la puerta entreabierta, sobresaltada por cada crujido de la madera vieja, cada roce de las hojas secas contra las paredes exteriores. Los gritos que había oído aún resonaban en su memoria como una reverberación fantasmal, pero a la luz del día su naturaleza parecía menos aterradora y más intrigante, dolorosamente intrigante. Cuando el sol finalmente salió lo suficiente para calentar el gélido aire de la montaña, Carmen se puso de pie, con las articulaciones protestando, entumecidas por horas de inmovilidad. Sus hijos empezaban a despertarse, desorientados por su nuevo entorno, con los ojos hinchados por la falta de sueño y el hambre ya anunciando con los ruidos de sus estómagos vacíos. Miguel fue el primero en llorar. Un llanto débil y ronco que expresaba más resignación que exigencia. El llanto de un niño que aprende demasiado pronto que gritar no siempre trae consuelo. «Shh, mi amor», lo tranquilizó Carmen, levantándolo y acunándolo contra su pecho, sintiendo sus propias costillas sobresalir bajo la tela raída de su vestido, evidencia de que ella también estaba al borde de la inanición. «Mamá va a buscar algo de comer. Pedro, Lucía, quédense aquí con Rosa y... Miguel, no salgan de casa. ¿Me oyeron? No salgan por nada del mundo hasta que yo regrese». Pedro asintió solemnemente. Su carita sucia denotaba una madurez poco natural para sus 8 años. «¿Estará bien, mamá? ¿Y si...?» No terminó la pregunta, pero Carmen sabía lo que le preocupaba. ¿Y si no regresaba? ¿Y si le pasaba algo y los dejaba solos en ese lugar olvidado? «Vuelvo», prometió Carmen con una firmeza que no sentía del todo. «Siempre vuelvo, eres mi vida entera». Besó la frente de cada uno de sus hijos, un ritual de despedida que esperaba fuera temporal, y salió de casa con las piernas temblorosas y el estómago retumbando. Finca Los Gritos, a la luz del día, era un espectáculo de hermosa y terrible desolación. Los cafetos, que antaño debieron ser el orgullo de la familia Herrera, ahora crecían salvajes y enredados. Las vides trepaban en espirales desordenadas, compitiendo entre sí por la luz y el espacio, creando una jungla verde oscuro salpicada de bayas rojas que brillaban como gotas de sangre bajo el sol matutino. Carmen caminaba entre las hileras cubiertas de maleza. Sus manos, entrenadas por años de trabajo en las fincas, reconocían los cafetos maduros que nadie había cosechado en temporadas. Recogió puñados de frijoles y los metió en los bolsillos de su falda, sabiendo que, aunque no pudiera comerlos crudos, podría tostarlos y molerlos para preparar una bebida que al menos engañaría a su estómago y le haría creer que estaba recibiendo suficiente alimento.
Siguió explorando, encontrando bananos semisalvajes, con racimos pequeños pero comestibles, y mangos caídos en el suelo. Algunos ya podridos, pero otros aún firmes, que se podrían rescatar si se cortaban las partes malas. Fue una cosecha escasa, pero algo era algo. El verdadero descubrimiento llegó cuando siguió el sonido del agua corriendo. Había un pequeño arroyo que descendía de las colinas, oculto tras un muro de bambú, con su agua clara y fría deslizándose sobre piedras cubiertas de musgo. Carmen se arrodilló junto a la orilla y bebió con desesperación, sintiendo el líquido helado resbalar por su garganta seca y agrietada, aliviando, aunque solo fuera temporalmente, el tormento de la sed. Llenó su único cuenco de barro con agua para llevársela a los niños, y al hacerlo notó algo extraño. Había huellas en el blando lodo de la orilla del arroyo. Huellas frescas, descalzas, no de animales. Huellas humanas, pequeñas como las de niños o mujeres esbeltas y numerosas. Varias personas habían estado allí recientemente, quizá la noche anterior. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda a pesar del calor creciente del día. No estaban solos en esta propiedad. Había otros allí, escondidos, viviendo en las sombras. Caminó rápidamente de regreso a casa, mirando constantemente por encima del hombro, con la persistente sensación de que ojos invisibles la observaban desde la densa plantación de café. Los niños la recibieron con gritos de alivio y se abalanzaron sobre los plátanos y mangos que había traído, devorándolos con una urgencia desgarradora, chupando incluso las cáscaras para extraer hasta la última gota de nutrientes. Carmen racionó el agua con cuidado, dándoles solo pequeños sorbos a pesar de que sus gargantas pedían más, sabiendo que tendría que hacer varios viajes al arroyo y queriendo conservar sus fuerzas. Los días siguientes establecieron una brutal rutina de supervivencia. Carmen exploró la granja en círculos cada vez más amplios, mapeando mentalmente la extensión de la propiedad mientras buscaba comida y materiales útiles. Encontró un huerto abandonado donde aún crecían calabazas silvestres, chiles pequeños y amargos, y hierbas que reconoció como comestibles. En el granero medio derrumbado descubrió sacos de maíz viejo, la mayoría podrido o comido por ratas, pero algunos granos aún estaban lo suficientemente secos como para ser rescatados si se lavaban bien. Encendió fuego por primera vez con pedernal que encontró entre los escombros de la casa grande y yesca seca de un tronco caído. El humo subía por el techo de su pequeña casa, escapando por las grietas, y por primera vez en días comieron tortillas gruesas hechas con maíz recuperado y agua del arroyo. Comida que sabía divina a pesar de su textura arenosa y sabor rancio. Los niños recuperaron algo de color en sus mejillas, aunque seguían peligrosamente delgados, con las costillas visibles a través de sus camisas raídas. Carmen también empezó a reparar su refugio. Encontró tablas sueltas en las otras casas abandonadas y las usó para reforzar las paredes agrietadas, tapando los huecos más grandes para protegerse del frío nocturno. Limpió el interior con una escoba improvisada de ramas atadas, barriendo años de polvo y excrementos de murciélago, transformando poco a poco la tumba polvorienta en algo que se parecía vagamente a un hogar. Pedro la ayudaba con entusiasmo, feliz de tener tareas que lo hacían sentir útil, mientras las niñas jugaban afuera al sol, con sus risas infantiles llenando el aire, y en cierto modo exorcizando la atmósfera opresiva del lugar. Pero las noches seguían siendo aterradoras. Cada noche, sin excepción, al ocultarse el sol tras las montañas y caer la oscuridad sobre la granja como un pesado sudario, los gritos regresaban. A veces eran apenas audibles, susurros lejanos llevados por el viento. Otras noches eran más fuertes, más urgentes, múltiples voces que se alzaban en un coro de agonía que obligaba a Carmen a taparse los oídos y rezar en voz alta para ahogar el sonido. Los niños también los oían, acurrucados más cerca de ella, preguntando con vocecitas temblorosas qué eran esos ruidos, si eran los fantasmas de los que hablaban los aldeanos.
Carmen les mintió diciéndoles que solo eran coyotes aullando en las colinas o el viento silbando entre las estructuras abandonadas. Pero ella sabía la verdad, o al menos presentía algo de ella. Esos gritos eran humanos, eran reales, y provenían de algún lugar específico del rancho, aunque no podía precisar dónde. La extraña acústica del valle hacía que el sonido rebotara y se distorsionara, lo que imposibilitaba rastrear su origen sin una búsqueda deliberada. Y Carmen tenía miedo de buscar, tenía miedo de lo que encontraría. Una semana después de su llegada, mientras Carmen lavaba ropa en el arroyo, golpeando las telas contra las piedras para quitar la mugre acumulada, volvió a sentir esa sensación de ser observada. Se enderezó bruscamente, observando los arbustos circundantes con el corazón acelerado. Por un instante fugaz creyó ver una figura entre el bambú, una sombra humana moviéndose velozmente, pero al parpadear no había nada allí, solo el bambú meciéndose suavemente, aunque no había brisa. ¿Hay alguien ahí?, gritó Carmen con voz temblorosa, sintiéndose estúpida, pero con la necesidad de romper el silencio. No voy a hacerte daño, solo intento sobrevivir como tú. No hubo respuesta, solo el murmullo del arroyo y el canto lejano de un pájaro. Esa noche Carmen notó algo que la hizo incorporarse, completamente despierta a pesar del cansancio. Afuera de su puerta, cuidadosamente colocado sobre una piedra plana, había un pequeño bulto envuelto en hojas de plátano. Se levantó con cuidado de no despertar a los niños y salió a la noche iluminada por una luna creciente. Abrió el paquete con manos temblorosas y encontró dentro 3 huevos frescos, aún calientes, y un trozo de panela oscura, azúcar de caña sin refinar. Estos no eran productos de la granja abandonada. Alguien los había traído. Alguien los había estado observando y, al parecer, había decidido ayudar. Carmen miró hacia la oscuridad que rodeaba su casa, hacia las plantas de café negro y las siluetas de las otras estructuras, y susurró al vacío: «Gracias, que Dios te bendiga, quien quiera que seas». Los huevos y la panela fueron un festín para sus hijos al día siguiente. Carmen los preparó con una reverencia casi religiosa, consciente de que este regalo representaba la diferencia entre la vida y la muerte, entre la fuerza para seguir adelante o el colapso final. Miguel en particular pareció revitalizarse con la comida rica en proteínas. Sus ojos recuperaron parte del brillo que habían perdido. Las ofrendas nocturnas continuaban. A veces eran tortillas envueltas en tela limpia. Otras veces eran frutas que no crecían en la finca, o leche de cabra en una botella de vidrio que Carmen tenía que devolver vacía cada mañana para que se la rellenaran. Era como tener un ángel guardián invisible, un espíritu benévolo que los mantenía vivos, pero se negaba a aparecer. Una noche Carmen intentó mantenerse despierta para ver quién traía la comida, escondida tras la puerta entreabierta con la mirada fija en el exterior. Esperó durante horas, luchando contra el sueño que le tiraba de los párpados. Y entonces, justo cuando estaba a punto de rendirse, vio movimiento. No era una persona. Eran 3 pequeñas figuras que se movían con una velocidad y sigilo que denotaban práctica y miedo. A la plateada luz de la luna, Carmen distinguió que eran niños o adolescentes. Era imposible determinar su edad exacta. Uno de ellos se acercó a su puerta con un paquete en las manos, lo colocó sobre la piedra y luego retrocedió rápidamente, desapareciendo entre las sombras antes de que Carmen pudiera reaccionar. «¡Espera!», gritó Carmen saliendo corriendo de la casa, olvidando toda precaución en su desesperación por contactar. «No tengas miedo. Por favor, solo quiero darte las gracias». Pero las figuras ya se habían desvanecido, engullidas por la noche y los cafetales, dejando solo el susurro de las hojas y el eco de pasos ligeros que se alejaban a toda velocidad. Carmen recogió el paquete de esa noche, más tortillas y un poco de sal envuelto en papel, y se quedó bajo las estrellas, sintiendo que por fin estaba cerca de comprender el misterio de Finca Los Gritos.
Había gente allí, gente escondida, viviendo en las sombras y rincones olvidados de este lugar. Y por alguna razón habían decidido que ella y sus hijos merecían ayuda en lugar de ser expulsados. Pero, ¿quiénes eran? ¿Y por qué se escondían? La respuesta llegó 2 semanas después de su llegada, en una noche que Carmen recordaría por el resto de su vida como el momento en que su pequeño y desesperado mundo se hizo añicos por completo, revelando una realidad mucho más grande y oscura de lo que jamás había imaginado. Había sido un día particularmente agotador. Carmen había pasado horas reparando una gotera en el techo que goteaba directamente sobre la zona donde dormían los niños, subiendo y bajando por una escalera improvisada de troncos atados y colocando tejas rescatadas de otras casas. El sol la había azotado sin piedad, quemándole la piel de los hombros y el cuello hasta dejarla roja y sensible. Al anochecer estaba tan agotada que se quedó dormida casi al instante, algo inusual en ella. Fue un sonido diferente el que la despertó de golpe en medio de la noche. No eran los gritos nocturnos habituales, sino algo más cercano, más inmediato. Era el sonido de alguien moviéndose fuera de su casa, no con el sigilo cuidadoso de quienes traían ofrendas, sino con pasos torpes y desesperados. El sonido de alguien tropezando y corriendo, huyendo de algo. Carmen se levantó de un salto, con el corazón latiéndole con fuerza. Comprobó rápidamente que sus 4 hijos aún dormían y luego miró por la ventana hacia la oscuridad del exterior. La luna se ocultaba tras espesas nubes, haciendo la noche casi impenetrable. Pero sus ojos, ya acostumbrados a la oscuridad tras semanas sin luz artificial, distinguieron una pequeña figura corriendo por los cafetales, perseguida por una figura más grande y amenazante. Sin pensarlo 2 veces, impulsada por un instinto maternal que se extendía más allá de sus propios hijos, Carmen agarró el palo grueso que guardaba junto a la puerta para defenderse y salió corriendo. «Déjenlo en paz», gritó a todo pulmón con la voz amplificada por la adrenalina y la rabia. «Quien quiera que sea, déjenlo en paz». La gran figura se detuvo, se giró hacia ella y en la oscuridad Carmen distinguió la silueta de un hombre alto y corpulento, con un sombrero de ala ancha. Su voz, al hablar, era áspera y cargada de alcohol. «Ocúpate de tus asuntos, vieja. Esto no es asunto tuyo». «Estás en mi propiedad», mintió Carmen con una valentía que desconocía, agarrando el palo con ambas manos. «Y todo lo que pasa aquí me concierne. Vete o gritaré hasta que todo el valle te oiga». El hombre soltó una risa burlona, pero con incertidumbre. Era evidente que no esperaba encontrar a nadie viviendo en la granja abandonada, y la presencia de Carmen lo había desestabilizado. «Esta granja es de don Eugenio Salazar», dijo, intentando recuperar la compostura. «Trabajo para él. Estos ladrones robaron comida de los almacenes y he venido a recuperarla». «¿Ladrones?», repitió Carmen con la mente acelerada. ¿Qué clase de ladrones son los niños hambrientos? Si don Eugenio es tan rico, no se va a empobrecer por unas tortillas. Ahora vete antes de que montes un escándalo que llegue a oídos de tu jefe». El hombre dudó, evaluando la situación. Finalmente, con un gesto de disgusto, escupió al suelo y se dio la vuelta. «Esto no ha terminado», amenazó mientras se alejaba en la oscuridad. «Voy a decirle a don Eugenio que hay ocupantes ilegales en su propiedad. A ver quién se va». Carmen esperó a que los pasos del hombre se desvanecieran por completo antes de bajar su arma improvisada. Sus manos temblaban violentamente. La adrenalina del enfrentamiento comenzaba a disiparse, dejándola mareada. Se giró hacia donde había visto a la pequeña figura escondida tras un cafeto. «Ya se fue», dijo Carmen con dulzura. «Puedes salir, no te haré daño». Hubo un largo silencio y entonces la figura emergió lentamente de entre las sombras. Era un niño, no mayor que Pedro, de unos 7 u 8 años, con la ropa raída y la cara sucia. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas y miedo, pero también con algo más, una esperanza desesperada y frágil. Tú
Tú eres la dueña de la casita», susurró el niño con voz ronca como si no hubiera hablado en voz alta en mucho tiempo. «La de los 4 niños. Ya te hemos visto». «Sí», confirmó Carmen arrodillándose para estar a su altura. «Me llamo Carmen, y ustedes son quienes nos han estado dejando comida, ¿verdad? Los ángeles invisibles». El niño asintió tímidamente. «Somos 11. Bueno, éramos 12, pero Sofía enfermó y... ya no está». Carmen sintió que algo se le rompía en el pecho. «¿Dónde están los demás? ¿Dónde viven?». El chico la miró con una mezcla de desconfianza y desesperación, como si estuviera a punto de tomar una terrible decisión. Finalmente las palabras salieron a borbotones de él. «Están escondidos. Llevamos años escondidos. Don Eugenio nos trajo aquí a trabajar, pero nunca nos pagó, nunca nos dejó ir. Cuando la finca quebró oficialmente, nos abandonó aquí, diciéndoles a todos que estaba vacía. Pero seguimos aquí, atrapados, porque si salimos y alguien nos ve, enviará a sus hombres a cazarnos como ese hombre de hoy. Dice que somos de su propiedad, que nos debe trabajo hasta que paguemos la deuda de nuestros padres». Carmen sintió náuseas en la garganta. Trabajo forzado, esclavitud infantil. Eso era lo que oía. Ese era el oscuro secreto de Finca Los Gritos. «¿Dónde están?», preguntó de nuevo, esta vez con urgencia. «Llévenme con ellos, por favor, puedo ayudar». El chico la observó un buen rato, sus ojos ancianos examinando su joven rostro, intentando determinar si podía confiar en aquella extraña mujer que había aparecido de la nada. Finalmente asintió. «Sígueme, pero tienes que prometerme que no se lo dirás a nadie. Si don Eugenio descubre que alguien lo sabe, nos matará a todos». «Te lo prometo», juró Carmen, y lo decía en serio. El chico la guió a través de los oscuros cafetales, siguiendo senderos invisibles que solo él conocía, con la seguridad de quien ha recorrido el mismo camino 1000 veces. Carmen tropezó ocasionalmente con raíces y piedras, pero siguió adelante, impulsada por la imperiosa necesidad de ver, de comprender, de confirmar con sus propios ojos el horror que este chico había descrito. Llegaron a la enorme casa, la mansión de la familia Herrera, que Carmen solo había visto de lejos, demasiado intimidada por su tamaño y decadencia como para acercarse. El chico no entró por la puerta principal, sino que rodeó la casa hacia la parte trasera, donde una sección del muro de piedra se había derrumbado, creando una abertura lo suficientemente grande como para que una persona agachada pudiera pasar. «Por aquí», susurró el chico, abriéndose paso por la abertura. Carmen lo siguió raspándose los brazos contra la piedra áspera y emergió a lo que había sido una enorme cocina, con hornos de leña y encimeras de azulejos ahora cubiertas de polvo y telarañas. El chico cruzó la cocina y abrió una puerta que Carmen supuso que era un armario, pero que en realidad revelaba una escalera que descendía a la oscuridad absoluta de un sótano. «Ten cuidado», advirtió el chico al bajar. «Hay 18 escalones. Cuenta para no caerte». Carmen contó cada escalón descendiendo hacia la oscuridad total, sintiendo el aire más frío y húmedo a medida que se adentraban en la tierra. Al pie de las escaleras, el chico se detuvo y marcó un patrón específico en lo que parecía una puerta de madera. 3 golpes rápidos, una pausa, 2 golpes más. Se oyó un movimiento al otro lado, y luego la voz de una niña, temblorosa y asustada. «¿Miguel? ¿Eres tú?» «Sí, soy yo», respondió el niño. Miguel, ahora Carmen sabía su nombre. «Y he traído a alguien que puede ayudarnos». La puerta se entreabrió y la tenue luz de una vela se filtró, iluminando el rostro de una niña, de unos 12 años, con ojos enormes, hundidos por la desnutrición. Tras ella, Carmen distinguió otros rostros, pequeños y asustados, que emergían de las sombras como fantasmas materializados. Miguel empujó la puerta por completo, revelando el interior de lo que solo podría describirse como una prisión subterránea.
Era un amplio sótano con un techo bajo sostenido por columnas de piedra, sin ventanas, y solo la luz de 3 velas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes húmedas. Y en ese espacio reducido vivían 11 niños, 11 almas olvidadas por el mundo. Carmen entró lentamente, mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra, captando cada detalle horroroso de aquella escena dantesca. Los niños dormían en colchones hechos de sacos de yute rellenos de paja, compartiendo mantas raídas, tan finas que apenas protegían del frío de la piedra. En un rincón había una cubeta que servía de letrina, cuyo acre olor impregnaba el aire viciado. En otro rincón yacían sacos de maíz y frijoles, algunos abiertos y claramente consumidos, robados poco a poco de las bodegas de don Eugenio en arriesgadas incursiones nocturnas que marcaban la diferencia entre la vida y la muerte. Los niños la miraban con una mezcla de miedo y desesperada esperanza. Eran de todas las edades, desde una niña de unos 4 años hasta adolescentes de 14 o 15. Llevaban la ropa hecha jirones, el rostro sucio y demacrado, el cuerpo tan delgado que casi se muere de hambre. Pero lo peor, lo más desgarrador, eran sus ojos. Ojos que habían visto demasiado sufrimiento, que habían perdido la confianza, que habían aprendido que el mundo era un lugar cruel que los había olvidado deliberadamente. «Dios mío», susurró Carmen con lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Cuánto tiempo llevas aquí abajo?» La niña mayor, la que había abierto la puerta, respondió con una voz monótona y sin emoción, como si recitara datos sobre el tiempo. «Llevo aquí 5 años. Vine con mi hermano cuando tenía 7 años. Mis padres trabajaban en la plantación y debían dinero. Don Eugenio dijo que trabajaríamos hasta pagar la deuda. Luego mis padres murieron en un accidente en el ingenio azucarero, y dijo que ahora la deuda era nuestra, que nos quedaríamos hasta pagarla. Pero la deuda nunca baja, solo crece. Los demás llegaron de la misma manera», continuó otra niña, esta más joven, de unos 9 años. «Algunos vinieron con sus familias, otros fueron vendidos por padres desesperados que no podían alimentarlos. Don Eugenio les prometió trabajo y comida, pero era mentira, era esclavitud. Cuando la granja cerró oficialmente hace 5 años, explicó Miguel, don Eugenio nos dijo que no podíamos irnos porque nadie nos creería, que éramos de su propiedad legal según los contratos que firmaron nuestros padres. Dijo que si hablábamos, mandaría a matar a nuestras familias. Así que nos quedamos aquí, escondidos en este sótano, sobreviviendo con lo que robamos de sus almacenes por la noche. Viene de vez en cuando a comprobar que seguimos aquí, que no nos hemos escapado. Nos amenaza, nos golpea si desobedecemos, y por la noche...» Miguel se quedó en silencio con la voz quebrada. Otro niño terminó por él. «De noche, gritamos para recordarnos que seguimos vivos, que no somos fantasmas. Gritamos con la esperanza de que alguien en algún lugar nos oiga y venga a salvarnos, pero nadie viene nunca». Carmen cayó de rodillas, abrumada por la magnitud del horror que acababa de descubrir. Los gritos que la habían aterrorizado durante 2 semanas no provenían de fantasmas ni espíritus malignos. Eran de niños vivos, de verdad, atrapados en una pesadilla de la que no podían despertar. Eran gritos de socorro que nadie había respondido en 5 años. Hasta ahora. Carmen estaba sentada en el frío suelo de piedra del sótano, rodeada de los 11 niños que se acercaban lentamente como polillas atraídas por la llama de la esperanza. Necesitaba entenderlo todo, cada detalle, para encontrar la manera de sacarlos de allí. «Cuéntenme todo desde el principio», pidió con voz suave pero firme. «Quiero saber sus nombres, de dónde vienen, cómo llegaron aquí. Todo». La historia que emergió en las siguientes horas fue un tapiz de tragedias individuales entrelazadas en un monstruoso crimen colectivo. La hija mayor se llamaba Esperanza, un nombre cruelmente irónico dadas las circunstancias. Había llegado con su hermano menor, Tomás, cuando don Eugenio aún dirigía abiertamente la plantación.
Sus padres, endeudados y desesperados, habían aceptado un préstamo del terrateniente a cambio de que toda la familia trabajara en los cafetales. Cuando sus padres murieron en un accidente que nadie investigó, Esperanza y Tomás se quedaron solos, y don Eugenio simplemente los trasladó del cuartel de los trabajadores al sótano, haciéndolos invisibles. Miguel y su hermana gemela, María, tenían 8 años, pero habían llegado a los 4, traídos por un tío que los había vendido a don Eugenio por 50 pesos cuando sus padres murieron de fiebre. El tío nunca regresó. Los gemelos habían crecido casi por completo en este sótano, sin recordar lo que era vivir bajo el sol. Había otros. Rosa, de 6 años, que fue encontrada vagando sola por un camino después de que su madre falleciera al dar a luz y nadie la recogiera. Don Eugenio la había rescatado, pero el rescate resultó ser una maldición. Estaban Javier y Antonio, hermanos de 11 y 9 años, cuyos padres, trabajadores migrantes, desaparecieron una noche, probablemente asesinados por deudas, dejándolos a merced de su patrón. La lista seguía, cada nombre una acusación, cada historia una herida abierta en la conciencia humana. Lo que Carmen escuchaba no era solo el crimen de un hombre, sino el reflejo de todo un sistema de explotación que permitía a los ricos tratar a los pobres como ganado prescindible, ocultándolos cuando ya no eran económicamente útiles, pero manteniéndolos cautivos para asegurar su silencio. ¿Y nadie en el pueblo sospecha nada?, preguntó Carmen con incredulidad. ¿Nadie pregunta por ti? Esperanza negó con la cabeza con amargura. Somos invisibles. Nuestras familias eran trabajadores migrantes, gente sin raíces, sin papeles, sin nadie a quien preguntar por ellos cuando desaparecieron. Don Eugenio es poderoso y rico. Cuando cerró oficialmente el rancho, simplemente dijo que todos los trabajadores se habían ido a buscar trabajo en otro lugar. ¿Quién iba a contradecirlo? Y sus hombres, como el que perseguía a Miguel esta noche, vigilan, añadió Tomás. Patrullan la finca con regularidad para asegurarse de que no escapemos, de que no tengamos contacto con el mundo exterior. Si ven a alguien acercarse demasiado, lo ahuyentan con historias de maldiciones y fantasmas. La leyenda de los gritos nos ha mantenido prisioneros con la misma eficacia que unas rejas de hierro. Carmen sintió una furia ardiente subirle al pecho, una rabia tan pura e intensa que le hizo temblar las manos. Este hombre, don Eugenio Salazar, el mismo que la había echado sin piedad de su casa, era un monstruo con forma humana. Y lo peor era que probablemente ni siquiera lo veía como algo malo. Para él, estos niños eran simplemente propiedades, inversiones fallidas que guardar hasta que él decidiera qué hacer con ellos. ¿Por qué nos ayudaste?, preguntó Carmen de repente. ¿Por qué nos dejaste comida si apenas tienes para sobrevivir? María, la hermana gemela de Miguel, respondió tímidamente. Porque vimos algo diferente en ti. Vimos a una madre soltera con 4 hijos, luchando como nosotros, y pensamos que si podíamos ayudarte aunque fuera un poquito, significaba que seguíamos siendo humanos, que aún teníamos bondad dentro a pesar de todo. Nos hacía sentir menos animales. Carmen sintió que las lágrimas le escocían los ojos. Se levantó y empezó a caminar entre los niños, tocando suavemente la cabeza de cada uno, mirándolos a los ojos, validando su existencia con atención. «Escúchenme atentamente», dijo con la voz temblorosa por la emoción contenida. «No son propiedad de nadie. Son personas, niños con derechos, con un futuro, y los voy a sacar de aquí. Aún no sé cómo, pero les prometo que lo haré». «Es imposible», dijo Esperanza con voz abatida. «Ya lo intentamos. Hace 2 años, 3 de nosotros intentamos escapar. Los capturaron antes de que llegáramos al pueblo. Don Eugenio los golpeó tan brutalmente que uno de ellos, Fernando, murió a causa de las heridas. Nos obligó a enterrarlo aquí, mismo en un rincón del cafetal, sin ceremonia, sin lápida. Nos dijo que eso es lo que les pasa a los niños desobedientes. «Entonces no escaparemos», respondió Carmen con la mente acelerada.
Haremos algo mejor. Expondremos esto. Haremos que ya no pueda ocultarlo. ¿Cómo?, preguntó Miguel con los ojos brillantes de una peligrosa esperanza. Tiene poder, dinero, influencia. Tú solo eres una pobre viuda. ¿Quién te va a creer lo que dices de él? Carmen sonrió, una sonrisa feroz y decidida que transformó su rostro cansado en la máscara de una guerrera. Tienes razón, no me creerían, pero tendrán que creerte a ti. 11 niños vivos, 11 testigos, 11 acusaciones vivas. Eso no se puede ocultar ni comprar con dinero. Pasó el resto de la noche en el sótano con los niños, planeando, escuchando y aprendiendo cada detalle de la operación de don Eugenio. Los horarios de sus hombres, las rutas que patrullaban, las debilidades de su sistema de vigilancia. Cuando finalmente regresó a su casa, justo antes del amanecer, tenía la mente despejada. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Fue una locura, fue peligroso. Probablemente suicida, pero era la única opción moral que tenía. Iba a destruir a don Eugenio Salazar y liberar a esos niños, o moriría en el intento. Carmen sabía que no podía acudir directamente a las autoridades municipales. Don Eugenio tenía a la policía local en el bolsillo, mantenía una nómina de sobornos que garantizaba que cualquier acusación en su contra sería enterrada antes de que saliera a la luz. Necesitaba algo más importante, algo que él no podía controlar: la prensa. Recordó que durante su tiempo trabajando en la finca había oído a Ricardo mencionar a un periodista de la capital que había llegado años antes para investigar los abusos laborales en las plantaciones. El hombre había sido expulsado antes de que pudiera publicar nada, pero su nombre había quedado grabado en la memoria colectiva de los trabajadores como alguien que se había atrevido a desafiar el poder. Sebastián Mora, del periódico. El despertar. El problema era llegar hasta él. Carmen no tenía dinero para el transporte ni forma de contactarlo directamente, y salir de la granja con 15 niños, los 11 escondidos, más sus 4 hijos, sería imposible sin ser detectada. Necesitaba un plan más inteligente. La respuesta llegó de un lugar inesperado. 3 días después de descubrir el sótano, mientras Carmen trabajaba en el huerto intentando cultivar más alimentos para la creciente familia que ahora estaba a su cuidado, oyó el sonido de un camión acercándose por el camino de la granja. Se le heló el corazón. Corrió a su casa, reunió a sus 4 hijos y los empujó dentro. «No salgan, no hagan ruido», ordenó con urgencia. La camioneta se detuvo frente a la casona. Carmen observó desde lejos, escondida entre los cafetos, cómo descendían 2 hombres. Uno era el capataz Macario, de Ranetas Edienses, figura corpulenta e inconfundible. El otro era el mismísimo don Eugenio Salazar, un hombre de unos 60 años, con un impecable traje blanco que contrastaba escandalosamente con la decadencia que lo rodeaba, y su rostro curtido mostraba la arrogancia de quien nunca ha tenido que rendirle cuentas a nadie. «Te dije que había ocupas», oyó Carmen que Macario le decía a su jefe. «Una viuda con hijos. La dejé entrar porque pensé que se iría en unos días, pero la maldita mujer se está instalando». Don Eugenio encendió un cigarrillo mirando a su alrededor con expresión disgustada. «¿Revisaste el sótano?» «Anoche. Los 11 siguen ahí, como siempre, pero esta mujer me preocupa. Está cerca de la casa grande. Si empieza a explorar...» «Entonces sáquenla», interrumpió don Eugenio con indiferencia. «Quemen la casa si es necesario. No podemos permitir testigos. Ya tuvimos suficientes problemas con ese periodista entrometido hace años. Esta propiedad debe permanecer vacía en los registros oficiales». A Carmen le hirvió la sangre. Hablaban de quemar su refugio, de expulsarla de nuevo, sin importarle que tuviera 4 hijos pequeños, y peor aún, confirmaban la conspiración, la esclavitud, el encubrimiento deliberado con sus propias palabras. Ojalá pudiera grabar esta conversación. Entonces recordó algo. En una de sus exploraciones del granero había encontrado una cámara vieja,
oxidada, pero posiblemente funcional, con algunos rollos de película sellados que aún podrían servir. No podía grabar la conversación, pero sí documentar la evidencia física. Podía fotografiar el sótano, a los niños, las condiciones. Eso, combinado con el testimonio directo de 15 personas, sería irrefutable. Esperó a que don Eugenio y Macario se fueran, prometiendo volver al día siguiente para resolver el problema del ocupa. En cuanto el sonido del camión se perdió en la distancia, Carmen corrió al granero, recogió la cámara y los rollos de película y se apresuró hacia la casona. Si esta historia te tiene al borde del asiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Tu apoyo significa todo para mí. En el sótano, los 11 niños la recibieron con caras de terror. Esperanza se acercó a ellos de inmediato. «Los oímos. Vienen por ustedes. Carmen, tienes que irte, llevarte a tus hijos y huir antes de que regresen». «No me voy a ningún lado sin ustedes», respondió Carmen con firmeza. «Pero tenemos menos de 24 horas para actuar. Necesito fotografiarlos a todos. Necesito pruebas que nadie pueda negar». Trabajó con rapidez con la vieja cámara, esperando que funcionara, capturando imágenes del sótano, los rostros demacrados de los niños, las condiciones inhumanas en las que vivían. Cada clic del obturador era un acto de rebelión, cada fotografía, una bala en el arma que usaría para destruir a su opresor. «Escuchen», dijo Carmen reuniendo a todos los niños. «Mañana, cuando don Eugenio regrese, haremos algo que requerirá valor de todos ustedes. Saldremos de este sótano. Todos, y lo enfrentaremos directamente». Los niños la miraron como si hubiera perdido la cabeza. «Nos matará», susurró María con voz temblorosa. «No, si hay testigos», respondió Carmen. «He visto que los domingos la gente del pueblo cercano camina por el sendero que bordea la propiedad, camino a la iglesia. Si salimos todos juntos, 15 niños y una viuda, gritando la verdad para que todos nos oigan, no podrá silenciarnos sin ponerse en riesgo. La clave es el ruido, la visibilidad. Lo que más teme es precisamente eso, que el mundo lo sepa». «¿Y si nos captura antes de llegar al camino?», preguntó Tomás. «Por eso no iremos todos por el mismo camino», explicó Carmen. «Nos dividiremos en 3 grupos. Si capturan a uno, los otros 2 seguirán gritando. Alguien nos oirá, alguien vendrá». Era un plan desesperado, lleno de fallos y basado más en la esperanza que en la estrategia. Pero era todo lo que tenían. La noche anterior al enfrentamiento, Carmen apenas durmió. Yacía en su estera rodeada de sus 4 hijos, escuchando su suave respiración, memorizando cada detalle de sus rostros iluminados por la luna. Si el día siguiente salía mal, si don Eugenio lograba silenciarlos, al menos moriría sabiendo que había intentado hacer lo correcto. Pero algo cambió en las horas previas al amanecer. Carmen oyó movimiento afuera, no furtivo, sino deliberado. Se levantó y abrió la puerta. Esperanza estaba allí de pie con un paquete en las manos. Su rostro reflejaba una determinación que nunca antes había visto. «Encontramos algo», dijo Esperanza con urgencia. «Algo que lo cambia todo». La siguió de vuelta al sótano, donde los 11 niños estaban despiertos, reunidos alrededor de una caja metálica oxidada que habían desenterrado de debajo de las piedras del suelo. Miguel la encontró mientras movía piedras para hacer más espacio, explicó Esperanza. Estaba enterrada profundamente, como si alguien hubiera querido ocultarla hacía mucho tiempo. Dentro de la caja había documentos, contratos de trabajo firmados por los padres de los Cundecinto niños, recibos de préstamos con intereses exorbitantes y, lo más incriminatorio de todo, un libro de contabilidad escrito con la pulcra letra de don Eugenio que registraba a cada niño como un activo con un valor monetario asignado, como si fuera ganado. Había anotaciones para pérdidas, niños fallecidos y depreciación quienes enfermaron. Se trataba de una prueba documental directa de la esclavitud infantil, escrita de puño y letra del autor.
Esto es más poderoso que cualquier fotografía, susurró Carmen con reverencia, sosteniendo los documentos con manos temblorosas. Esta es la confesión escrita de sus crímenes. Pero había más. Al fondo de la caja, envuelta en tela encerada, había una carta dirigida a quien corresponda, escrita por un tal Eduardo Herrera, hijo de los dueños originales de la finca. La carta, fechada 5 años antes, explicaba que había descubierto que don Eugenio Salazar mantenía a niños trabajadores en condiciones casi esclavistas y planeaba denunciarlo. Concluía así: si algo me sucede antes de que pueda entregar estas pruebas, que quien las encuentre sepa la verdad. Don Eugenio Salazar es un monstruo, y temo que me silencie como ha silenciado a tantos otros. Eduardo Herrera nunca entregó la carta. Presumiblemente fue silenciado para siempre. Carmen sintió el peso de la justicia tardía caer sobre sus hombros. No solo luchaba por estos 11 niños, luchaba por todas las víctimas anteriores, por todos los que murieron sin voz, por Eduardo Herrera, quien intentó ser valiente y pagó el precio máximo. Entonces mañana no solo lo desenmascararemos, dijo Carmen con voz férrea. Lo destruiremos por completo. El domingo amaneció con un cielo despejado, irónicamente hermoso para lo que estaba por venir. Carmen reunió a los 15 niños, los 11 del sótano y sus 4, en el claro frente a la casa grande. Les había dado instrucciones claras. Caminarían juntos hasta la carretera principal, gritando sus nombres y su historia para que cualquiera a kilómetros de distancia pudiera oírlos. Don Eugenio llegó a las 9 de la mañana como había prometido con Macario y otros 2 hombres. Bajó de su camioneta con cara de fastidio, dispuesto a ejecutar un simple desalojo de una viuda problemática. Lo que encontró cambió el color de su rostro de marrón a ceniciento. 15 niños formaban frente a la casona, con Carmen al frente sosteniendo la caja metálica como si fuera el arca de la alianza. Los 11 que estaban en el sótano sostenían letreros improvisados que Esperanza había hecho durante la noche, con palabras escritas con carbón: 5 años de prisión. Don Eugenio nos esclavizó. Somos niños, no propiedad. ¿Qué demonios? Empezó don Eugenio, pero Carmen lo interrumpió con una voz que resonó por todo el valle. Don Eugenio Salazar tiene a 11 niños como esclavos en el sótano de esta finca. Y aquí está la prueba, escrita de su puño y letra. Levantó el libro de cuentas. ¡Que todos lo oigan! Este hombre es un traficante de menores. Los gritos de los niños se unieron a los suyos, un coro ensordecedor de acusaciones que resonaba en las colinas. Y tal como Carmen había calculado, era domingo. Las familias que caminaban hacia el pueblo para la misa oyeron el alboroto y comenzaron a acercarse, curiosas al principio, luego horrorizadas al comprender lo que estaban presenciando. Don Eugenio intentó recuperar el control. «¡Mentira! ¡Esta mujer está loca! ¡Macario, cállala!». Pero Macario, al ver la creciente multitud de testigos, dio un paso atrás. No iba a arriesgar su pellejo defendiendo lo indefendible ante decenas de ojos. Un hombre entre la multitud gritó: «¡Conozco a ese niño! Es Javier Mendoza. Desapareció hace 3 años con su familia». Otros comenzaron a reconocer a más niños, recordando desapariciones que se habían explicado como «se fueron a buscar trabajo a otro lugar». La verdad, una vez que salió a la luz, era imposible negarla. Alguien de la multitud había corrido al pueblo a llamar a la policía de verdad, no a la sobornada por don Eugenio, sino a agentes de la capital que habían venido a investigar otro asunto. Cuando llegaron y vieron la escena, cuando leyeron los documentos que les entregó Carmen, cuando escucharon los testimonios de 11 niños que habían sobrevivido 5 años de cautiverio, ni el dinero ni la influencia pudieron salvar a don Eugenio Salazar. Lo arrestaron allí mismo, esposado frente a todo el pueblo, y su régimen de terror se desmoronó en cuestión de horas. Macario y sus hombres huyeron antes de que pudieran ser capturados, pero finalmente los encontrarían y enfrentarían sus propios juicios. El periodista Sebastián Mora llegó 2 días después,
alertado por funcionarios que recordaron su interés previo en los abusos laborales en la región. Entrevistó a Carmen y a cada uno de los 11 niños, tomó fotografías, esta vez reales, con una cámara profesional, y escribió un artículo que conmocionó a la nación. La granja de los gritos. Cómo una viuda valiente desenmascaró una red de esclavitud infantil. Se leía en el titular de la portada de El Despertar. La historia fue replicada en periódicos de todo el país, generando una ola de indignación que forzó cambios legislativos reales en las leyes laborales y de protección infantil. Don Eugenio Salazar fue condenado a 30 años de prisión. No viviría para ver su liberación. Los 11 niños fueron reuniéndose gradualmente con parientes lejanos o ubicados en hogares amorosos. Esperanza y Tomás fueron adoptados por una familia de la capital que les brindó educación y amor. Los gemelos. Miguel y María encontraron un hogar con una maestra jubilada que reconoció su inteligencia natural y los ayudó a recuperar los años de educación perdidos. Y Carmen recibió algo que nunca esperó: la granja Los Gritos. Un juez compasivo, conmovido por su valentía y reconociendo que había salvado 11 vidas arriesgando la suya, le otorgó la propiedad de la granja como compensación. La tierra que había sido escenario de tanto sufrimiento ahora se convertiría en algo diferente. Un hogar para familias necesitadas, una cooperativa agrícola donde los trabajadores tendrían una participación real en las ganancias. Un lugar donde los gritos de dolor serían reemplazados por la risa de niños jugando libremente bajo el sol. Carmen convirtió el sótano en una bodega. Nunca más permitiría que ningún ser humano viviera allí. Donde antes yacían los colchones de niños esclavizados, ahora había sacos de café cultivado con dignidad y libertad. Los domingos, Carmen y sus hijos, Pedro, ahora un joven responsable, Lucía ayudando con la contabilidad, Rosa cuidando de Miguel que crecía fuerte y sano, recibían visitas. Los 11 niños que había salvado regresaban siempre que podían, trayendo finalmente a sus propias familias, manteniendo vivo el recuerdo de lo sucedido, pero también celebrando la victoria de la luz sobre la oscuridad. Y por la noche, cuando el viento soplaba por el valle, ya no se oían gritos de sufrimiento. Reinaba un silencio apacible, interrumpido ocasionalmente por el canto de los grillos y el murmullo del arroyo que seguía fluyendo, testigo eterno de la transformación de un lugar maldito en un santuario de esperanza. Carmen solía pararse en el porche de la casa que había reparado con sus propias manos, contemplando las colinas donde las estrellas brillaban con más fuerza de lo que recordaba, y susurraba una oración de agradecimiento. No a los santos ni a la Virgen María, sino a algo más profundo. A la valentía humana que se niega a dejar triunfar el mal, a la fuerza de una madre que decidió que ningún niño sufriría mientras ella tuviera aliento. La finca Los Gritos había cambiado de nombre. Ahora se llamaba De la Esperanza Farm, en honor a la primera niña que encontró el coraje de confiar en un extraño que resultó ser su salvación. Y cada mañana, al amanecer sobre los cafetos que ahora crecían limpios y sanos, Carmen recordaba aquella primera noche aterradora en la que oyó los gritos y se sintió sola en un lugar maldito. No había estado sola. Nunca lo había estado. Había encontrado su propósito en el lugar más oscuro imaginable. Y ese propósito había iluminado el camino no solo para ella, sino para 11 almas que el mundo había olvidado, pero a quienes ella se negaba a abandonar. Porque así empieza la justicia. Con una persona común y corriente que se niega a mirar hacia otro lado, que escucha los gritos que otros ignoran, que dice: «Esto termina aquí, conmigo», cuando todos dicen que es imposible. Carmen había sido esa persona. Y su historia, como los gritos que una vez llenaron este valle, resonaría durante generaciones. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en la próxima historia.